Viviendo en Nueva York y siendo miembro de la iglesia donde mi papá era pastor, llegó una familia dominicana. Nosotros la conocíamos, no muy bien, pero la conocíamos, o mis padres las conocían desde antes de salir de la República Dominicana. La pareja tenía 5 hijos, 2 muchachas y 3 varones. Y las edades de estos muchachos concordaban, coincidían con las edades de los muchachos jóvenes de nuestra iglesia. Así que esta familia, estos jóvenes se integraron bien pronto a nuestra iglesia. Los 2 varones mayores eran tremendos atletas, eran altos. El mayor de ellos jugó baloncesto semiprofesional en la República Dominicana. El más chiquito, el más joven, se llamaba Roberto y era, como decimos los dominicanos, un muchachito. Era más joven, más flaquito, más chiquito que yo. Y ese primer verano nosotros fuimos a un campamento que hizo nuestra iglesia. Y en ese verano hicimos un torneo de básquetbol. Y como Roberto y con los hermanos de Roberto jugaban bien, pues él quería jugar también. Y él quería jugar en contra de mí. Y yo barrí la cancha con el pobre Robertico, como le decíamos. Le di golpes, todos válidos bajo el juego de básquetbol, pero más de la cuenta, quizás empujones, lo estrellé por allí, por acá. Le anoté muchísimos puntos, él no me anotó ninguno. El próximo verano hicimos otro retiro. Y otra vez Robertico quería jugar en contra de mí. Y le di una pela. Él era un poquito más alto, había crecido un poquito, pero no podía con este astro de basquetbol que era yo. Entonces, no, me casé y me mudé para Rhode Island. Y unos años después volví a Nueva York, a un retiro, a un campamento de jóvenes. No me acuerdo muy bien a cuál de los dos, pero lo que sí me acuerdo era de Robertico, porque ahora medía 6'4". Y tenía músculos que yo no sabía que existían. Brincaba como un canguro. Donkeaba con cualquiera de las dos manos. Y obviamente me desafió a mí para que yo jugara basquetbol en contra de él. Y barrió la cancha conmigo. Miren, yo le di golpes, empujones, lo agarraba así como si fuera fútbol que estábamos jugando, pero nada. Me anotó puntos sin misericordia. Él me miraba y se sonreía. Yo parecía un mosquito peleando contra Goliat. Quizás se divertía porque estaba anotando muchos puntos o se estaba acordando. Robertico fue firmado por los Bravos de Atlanta jugando béisbol. Jugó 2 años en la Liga Menores. No estoy seguro por qué no jugó más. Y lo vi hace unos años atrás. Él vive en Tampa. Y cuando me vio, me dijo, Chaelo, que es mi apodo de niño. Y me abrazó por la cintura y me levantó en el aire como si yo fuera una plumita de paloma. Y yo me volví a recordar el mosquito contra Goliat. Le pedí perdón por todos los golpes que le había dado. Pero él solo se reía a carcajadas. Yo no sé si se reía por la alegría de verme o recordándose sarcásticamente de los puntos que me había anotado. Obviamente el tiempo y los genes de esa familia, porque todos son altos y atletas, habían convertido a Robertico en Roberto, un joven fuerte y dominante en el deporte. Había habido una transformación en Robertito a Robert. Algo físico, ¿verdad? Notable, espectacular. Y miren, mis queridos, Dios quiere hacer contigo una transformación espectacular también. Y Dios está haciendo contigo una transformación espectacular. No para que juegues mejor al baloncesto o al fútbol o a otro deporte, sino para que seas un discípulo saludable.
que proclame y modele a Jesucristo en su comunidad, y por eso nosotros hemos adoptado esto como nuestra declaración de misión. Existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad, para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Dios quiere hacer esa transformación en ti. Dios está haciendo esa transformación en ti, pero ¿qué necesita suceder para que esto se logre o se lleve a cabo? ¿Será un asunto esto de genes espirituales? Que si mis padres van a la iglesia, mis hijos van a ser cristianos también. Se trata esto del tiempo, que simplemente si tú estás suficientemente largo tiempo en una iglesia, poco a poco te vas a convertir en un discípulo saludable. Hay una escena en la Biblia que yo quiero compartir con ustedes, una escena que yo creo que nos va a detallar unos pasos, algo que es necesario para que esa transformación suceda en tu vida. Y yo quiero hablar de un hombre que se llama Simón, un hijo de un tal Jonás. Yo quiero compartir una escena en su vida, en la vida de ese Simón, que lo transformó de un mero discípulo a un apóstol y líder de la iglesia del primer siglo. Pero en un momento dado, y en ese relato que vamos a leer hoy, Jesús le dice a este hombre: sígueme tú. Sígueme tú. Tú tienes que seguirme, Simón. Por eso yo quiero hablar de este tema en este día y quiero enfatizar el llamado que Jesús nos hace hacia esa transformación o para esa transformación es un llamado que es personal. Es un llamado que es único entre Dios y tú, que somos miembros de una familia, estamos juntos aquí en el día de hoy, pero que el encuentro que tú necesitas tener con Dios a través de Jesucristo es personal, único, de tú a tú, y que tú tienes que hacer lo que Jesús le dice a Simón en un momento dado: Simón, sígueme, ¿qué? Tú. ¿Quién era este Simón? En unas semanas vamos a predicar del libro de Primera de Pedro, porque ese es un apodo que Simón tiene. El apodo se ha convertido en su nombre. Así que como introducción al tema general de este hombre, yo quiero ver quién era este Simón. Bueno, pero Simón fue el primer discípulo en ser llamado por Jesús. Luego iba a ser el primer apóstol comisionado por Jesús. Simón aparece primero en todas las listas de los discípulos del Nuevo Testamento. Simón era atrevido, era un líder natural. Simón se tiró al mar en una ocasión. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Hay una tormenta. Jesús se aparece caminando encima del agua y le dice a Simón: ven. ¿Y Simón qué hace? Se tira. ¿Cuál de los otros discípulos se tiró? Ninguno. El único atrevido y valiente o medio loco ahí era ¿quién? Simón. ¿Sabe que para tú caminar sobre el agua tienes que apoyarte del bote? ¿Verdad que sí? Tú quieres la gran bendición en tu vida de hacer algo espectacular con Jesús, tú tienes que dejar ciertas cosas atrás. Ninguno de los otros lo hizo. Ahora, él se hundió ese día porque se empezó a fijar en la tormenta que tenía a su alrededor, ¿verdad? Pero fue el único que caminó sobre el agua, ¿verdad que sí? Simón era parte de un grupo de 3 discípulos que Jesús había seleccionado dentro de los 12 y hacía con ellos cosas especiales. Su transformación, esa subida a un monte donde Jesús se transforma. Los únicos 3 que estaban ahí eran Simón, Juan y Jacobo. Simón es el primero que se atreve a declarar y reconocer a Jesús como el Mesías. Y pronuncia esa gran respuesta y declaración a la pregunta de Jesús de que ¿quién dice la gente que yo soy? Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le puso por apodo Petros, Pedro, o Cefas en arameo, que quiere decir piedra, por esa declaración que él hizo. Y Jesús dijo: sobre esa declaración
Yo voy a fundar y a establecer mi iglesia. Simón también se llevó grandes regaños de parte de Jesús, incluyendo uno donde Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miradas en las cosas de Dios, las miras, perdón, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Jesús tuvo que decirle eso a Simón no mucho después, en la misma escena donde Simón acababa de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ciertamente, Simón tuvo una historia variada, ¿verdad que sí? Interesante como discípulo. Pero también conocemos a Simón como aquel que negó a Jesús 3 veces. Esa noche y madrugada donde Jesús fue entregado, traicionado, después llevado en arresto, después juzgado, Simón seguía desde la oscuridad. Y alguien le dijo: oye, ¿tú no eres de los que andas con él? Y él dijo: yo no conozco al hombre. Un ratito después alguien le dijo: mira, yo creo que tú eres de los que andaba con él. Y él juró y dijo: yo no conozco a ese hombre. Y unos momentos después, una tercera persona se le acerca y le dice: tú eres de esa gente. Y la Biblia dice que él maldijo y dijo: no conozco a ese hombre, y cantó un gallo. La roca esa noche fue un cobarde. El que había declarado la gran verdad acerca de Jesús ahora lo negaba, jurando y maldiciendo. El atrevido que había caminado sobre el agua ahora rehusaba caminar junto a su maestro y lloró amargamente esa madrugada, dice la palabra de Dios. Miren, ¿y nosotros hemos estado con Jesús? ¿Usted ha estado con Jesús hoy aquí? Yo creo que sí. Hemos declarado que Él es nuestro Señor y Salvador. Varias veces lo hemos hecho en el día de hoy. Pero igual que Simón, de vez en cuando nosotros le fallamos a Dios, ¿verdad que sí? Pero miren, mis queridos, Jesús nunca se dio por vencido con Simón y no se da por vencido contigo tampoco. Nuestro Dios no pierde batalla. ¿Sabían ustedes eso? No importa lo que tú has hecho, no importa por dónde andes, no importa cómo está tu vida ahora mismo. Dios tiene planes contigo que Él ha de cumplir porque Él es soberano y porque Él no se fija en lo malo que tú eres ni las veces que le has fallado, sino se fija en la obra que Él ha hecho en tu vida a través de Jesús, o la obra que puede hacer en tu vida a través de Jesús, si tú le confesares hoy como su Señor, como tu Señor y tu Salvador. Y miren, quizás Jesús, tratando de restaurar a este hombre, a Simón es el primero que se le aparece después de resucitar. El primer discípulo que ve a Jesús resucitado es Simón. Es como que Jesús quería arreglar esa relación. Y así llegamos al relato de hoy, que yo quiero que vean conmigo en el libro de Juan, el capítulo 21, empezando desde el versículo 15 en adelante. Jesús le ha dicho a sus discípulos: vayan a Galilea y espérenme ahí. Y Jesús se les aparece a ellos en una manera milagrosa. Ellos salen a pescar esa madrugada y no pescan nada, dice la palabra de Dios. Y después Jesús le dice: miren, tiren la red a la mano derecha. Y tiran la red a la mano derecha y la barca se llena de peces. Y no es nuestro tema del día de hoy, pero me llama mucho la atención que Él les pregunta: ¿ustedes tienen algo de comer? Y ellos no dicen, no tienen nada de comer. Entonces Jesús les da a ellos de comer. Yo no sé dónde Jesús buscó desayuno ese día, pero lo buscó. Y en esa escena, dice el versículo 15 del capítulo 21 de Juan, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Y eso dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió que, sígueme. Y volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? La persona es Juan. Juan habla de sí mismo en tercera persona. No sé por qué. Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Y qué le dijo? Sígueme tú. Sígueme tú. Miren, en esta escena brevemente, yo quiero compartir con ustedes 3 cosas que tienen que suceder en tu vida o que suceden en tu vida cuando Dios te cambia y te transforma o en el proceso de Dios transformarte y cambiarte. La primera de estas cosas es esta. El encuentro entre Jesús y tú es a tu nivel. Es a tu nivel. ¿Saben? Jesús se acerca a Simón en el nivel o al nivel de Simón. Primero, ¿qué vemos en este pasaje? Jesús le dice a él, Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo era que se llamaba este hombre? ¿Cuál era su apodo? Pedro. ¿Cómo le decía a todo el mundo? Pedro, porque se le quedó el apodo como nombre. Sus epístolas, 2 de ellas que tenemos en la Biblia, no dicen primera epístola de Simón, ¿verdad que no? Dicen primera epístola universal de Pedro. Pero Jesús le habla a este hombre y le dice el nombre de él, su nombre original. Y le dice, hijo de Jonás. Es una manera de doble identificar la persona. Es como cuando los padres se enojan con sus hijos y le dicen el nombre entero. ¿Usted hace eso con sus hijos? Lucas Emmanuel. El resto del tiempo es papito, hijito, morenito, negrito, pero cuando nos enojamos, le decimos el nombre entero a la persona. Y Jesús le habla a este hombre con su nombre personal y original, no por el apodo, por lo que había dicho, sino por el Simón, hijo de Jonás. Es como que Jesús le está diciendo, mira, tú no te has comportado como una roca. Te estás comportando como el Simón, a quien yo llamé justo junto a esta misma ribera. En la ribera de este mismo lago te llamé Simón. No te estás portando como Pedro. Jesús le va a hablar a este hombre a su nivel. Y lo segundo que Jesús hace es que le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Los 11 discípulos están ahí, alrededor. Pero Jesús le habla a Simón individualmente y le dice, Simón, ¿me amas tú más que estos? Cuando Jesús se encuentra contigo para transformarte, yo quiero que tú sepas que la transformación no sucede corporalmente, que la iglesia no hace nada por ti. Quien lo hace es Jesús en tu vida individualmente, y eso causa que tú te unas a la congregación y participes con nosotros en la congregación local aquí y en la congregación universal de Dios, que es su iglesia. Pero el encuentro tiene que ser entre tú y Dios lo hace a tu nivel. Dios se baja, si quisiéramos decirlo así, a tu nivel para que entiendas que es contigo que está hablando. Dios te está hablando a ti en el día de hoy. Puede que aquí hayan decenas y decenas de personas, pero Dios te está hablando a ti hoy y te está diciendo, fulano, ¿me amas tú?
más que estos? Jesús usa el verbo amar, el verbo ágape, que es un amor profundo. Pedro le responde usando un verbo que nosotros traducimos amar también, pero es fileo, el verbo que implica un amor familiar. Yo no sé si eso es significativo en esto. Quizás sí. Es interesante que Jesús le dice eso 2 veces a Pedro. Me amas usando ágape, y Pedro le responde te amo usando fileo. Y la tercera vez Jesús le dice me amas y usa el verbo fileo. Es como diciéndole, Simón, yo entiendo que tú estás luchando. Tú estás luchando con lo que has hecho, Simón, con lo que hiciste, pero yo voy a hacer algo en tu vida. Yo te amo a tu nivel, a ti como individuo. Y eso nos trae la segunda cosa, es que el encuentro entre Jesús y tú es según tu situación, según tus debilidades, según tu situación y según tus debilidades. Jesús le dice a Simón, le pregunta 3 veces. Pregunta personal, ¿verdad que sí? ¿Ustedes imaginan esa escena? Estaba Jesús y por lo menos 11 hombres. La Biblia, bueno, 7 por lo menos dice el pasaje que estaban ahí. No sabemos cuántos estaban, si habían otras personas. Por lo menos 7 de sus discípulos son nombrados. Pero es como si Jesús estuviese solito con Simón, ¿verdad que sí? Quizás hoy tú te sientes igual. Tú estás aquí en medio de este grupo y tú dices, wow, parece que Dios me está hablando a mí nada más. Me está diciendo a mí nada más, sígueme tú. ¿Me amas tú más que estos? ¿Y qué es lo que Jesús le dice a la respuesta de Simón? Le dice, apacienta, y después le dice, pastorea mis ovejas. Primero le dice mis corderos y después le dice mis ovejas. Miren, ¿cuál era la debilidad de Simón? ¿Qué es lo que él había hecho? En el momento más difícil, más crucial en su relación con Jesús, ¿qué había hecho Simón? Lo había negado. Y ahora Jesús se atreve, escuche, se atreve a decirle, Simón, cuida mis ovejas. Simón, en tus manos voy a poner el liderazgo de la iglesia primitiva. Tú vas a ser el jefe al principio, el pastor de los pastores vas a ser tú al principio. Tú vas a ser un líder en la iglesia. Yo te voy a poner en las manos estas ovejas. Pero Simón, acuérdate lo que hiciste y sígueme tú. Porque Dios, Jesús, se acerca a ti en tu situación y en tus debilidades. Yo me hago una pregunta aquí, ¿le confiaríamos nosotros, nuestros hijos, a alguien en quien no podemos confiar o a alguien que nos ha fallado? Pero sabes que Jesús veía en Simón a Pedro. Jesús veía en Simón esa persona que él sabía que iba a transformar la iglesia al principio, ese que se iba a poner de pie un día e iba a decir, varones israelitas, escúchenme. E iba a predicarle a un grupetón de quizás miles de personas, y 3,000 de esas personas ese día iban a declarar a Jesús como el Mesías. Jesús estaba viendo a Pedro detrás de ese Simón. Es lo mismo que hace Jesús contigo. Tú dices, pastor, yo no puedo ser un discípulo de Jesucristo, yo tengo problemas en mi vida, yo no puedo seguirle, hay cosas que yo tengo que arreglar. Y Jesús te está diciendo, es verdad, lo tienes que hacer, pero yo veo en ti el potencial que hay cuando yo te transforme. No veo en ti quien tú eres hoy día. Dios te ve, aún en tu debilidad, te ve y ve tu potencial. Y por último, mis queridos, miren, este llamado requiere un compromiso personal. Porque Pedro en su manera y en su manera de ser, ¿verdad? Parece que Jesús y él se ponen de pie y empiezan a caminar. Y Pedro se voltea y ve que le está siguiendo otro discípulo, Juan. Y Pedro parece que pensó, esto ahora es entre Jesús y yo. Y le dice, ¿y este? Y Jesús le da uno de esos regaños que ya estamos acostumbrados a escuchar de Jesús al pobre Pedro, ¿verdad? Le dice, Simón, si yo quiero que él me siga,
No te preocupes. ¿Y qué le dijo? Sígueme tú. Sígueme tú. Eres tú quien tienes que seguir a Jesús. El llamado de Jesús a tu vida es personal, no es el grupo. Dios no llama grupos, Dios llama personas. No viene tu esposa, síguelo tú. No viene tu esposo, síguelo tú. No vienen tus amigos a la iglesia, síguelo tú. Nadie más sirve contigo en tu ministerio aquí en la iglesia, nadie te quiere ayudar, síguelo tú. Simón fue transformado de un pescador a un discípulo, a un apóstol, un enviado por Dios. El atrevido que caminó sobre el agua y se hundió, luego siguió las instrucciones de su maestro hasta ser el líder principal en el comienzo de la iglesia. El que negó a Jesús 3 veces, después dio su vida, declarando: Jesús es mi Señor. Tu transformación de mero discípulo a un enviado por Dios es personal. Puede que otros te acompañen y puede que no. Síguelo tú. Nosotros existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad, para que personas sean transformadas. Tú y yo estamos en ese proceso. Y tú y yo queremos que otros entren en ese proceso también. Por eso proclamamos y modelamos a Jesucristo, para que personas, uno a uno, sean transformadas en discípulos saludables. Cada una de esas personas tiene o ha tenido que tener un encuentro a su nivel con Jesús. Un encuentro que según tu situación y tus debilidades, tú sabes por dónde cojeas. Tú sabes lo que necesitas. Es más, la canción que cantaron estas dos hermanas junto antes, ¿verdad? Dice: tú tienes que arrancar de tu vida ciertas cosas y arrancarlas ¿de qué? De raíz. Si tú quieres seguir a Jesús, tú tienes que echar a un lado las cosas que no agradan al Maestro. Y ese compromiso, ese llamado requiere un compromiso tuyo. No podemos decir: si fulano viene conmigo. No podemos decir como Barak. ¿Se acuerdan de Barak la semana pasada? Débora, si tú vienes, yo voy. Pero si tú no vienes, yo no voy. ¿Saben? No. El compromiso nuestro tiene que ser personal. Que vengan todos, gloria a Dios. Que se convierta toda tu familia, gloria a Dios. Que vengan todos en tu hogar, qué bueno. Pero si no, síguelo tú. No importa cuáles sean las circunstancias. Entonces, la pregunta que yo tengo para ti hoy es: ¿tú vas a seguir a Jesús? ¿Lo vas a seguir? Puede que hoy sea la primera vez que tú decides, una vez por todas, que de hoy en adelante yo voy a seguir a Jesús. O puede que Dios te esté diciendo: mira, tú me has fallado, tú eres un discípulo, y necesito tener un encuentro contigo de nuevo y decirte de nuevo: sígueme tú. Yo voy a orar para terminar en este día. Yo quiero que tú te hagas esta pregunta: ¿Voy a seguir a Jesús una vez por todas? ¿O voy a seguir como estoy, en el montón, pensando que si estoy aquí estoy bien, cuando Jesús lo que quiere es tener un encuentro personal contigo, donde Él te diga a ti: you must follow me, tú me tienes que seguir, sígueme tú? Doble su cabeza conmigo, yo voy a orar. Eterno Dios, las palabras de Jesús todavía hacen eco aquí. Miles de años después, todavía escuchamos estas palabras: sígueme tú. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do with this question, with this order, with this declaration of Jesus that still sounds across this room? You must follow me. ¿Qué vamos a hacer? Te ruego, eterno Dios, que tú trabajes con cada uno de nosotros.
Los que estamos en el proceso de este discipulado, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos ves con el potencial de lo que somos, no con nuestros errores del pasado. Pero también, eterno Dios, si aquí hay alguien que todavía no ha declarado con su boca que Jesús es su Señor y su Salvador, yo te ruego que estas palabras de Jesús hagan un hoyo en su vida en el día de hoy, que su corazón se sienta vacío hasta que le diga sí a Jesús, te voy a seguir. Manifiéstate con poder, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Y mientras la iglesia ora, yo quisiera extender una invitación en el día de hoy y decirte, mira, ¿qué vas a hacer con esta oportunidad? What are you going to do with this opportunity that God is giving you right now when He's saying to you, you must follow me? Are you going to follow Jesus? ¿Vas a seguir a Jesús? Si alguien quiere declarar hoy día, si sientes en tu corazón que Dios te ha hablado a ti, y quieres pasar aquí al frente y declarar una vez por todas que Jesús es tu Señor, aquí estamos. El púlpito está abierto, el santuario está abierto, aquí el altar está abierto para alguien que quiera decir, yo quiero confesar a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Si no, la pregunta queda en el aire. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir a Jesús? Vamos a orar para concluir. Eterno Dios, tú eres soberano. Celebramos tu amor para con nosotros. Amor manifestado en la cruz, donde Cristo pagó el precio de mi pecado y también logró mi justificación. Te bendecimos, eterno Dios. Y oramos en el nombre de ese Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.